Bien, el siguiente tema en principio era con respecto a una siguiente regla de derivación como tal, es decir, habíamos pasado de la derivación de potencias, constantes, constantes con potencias, luego suma resta. De manera lógica seguiría la multiplicación y división de funciones, pero tenemos un repertorio muy pequeño de funciones, de manera que sería bastante aburrido derivar funciones que se multiplican hablando únicamente de potencias o constantes. Por lo cual voy a introducir las derivadas de algunas funciones especiales para que esto sea más interesante. Con funciones especiales me refiero a funciones que de ahí se derivan otras funciones o que tienen un uso muy común en la física y las matemáticas en general, en muchas ramas de ellas. Así que vamos a empezar con el primer tipo de funciones, que son las funciones tipo trigonométricas. ¿Ok? Trigonométricas. Como tú sabrás, y si no sabes, pues te lo explico, las funciones más importantes de las funciones trigonométricas son solamente dos. Son el seno de x y el coseno de x. ¿Okay? ¿Por qué son las más importantes? Bueno, porque a partir de acá nosotros podemos obtener todas las demás. Si tú recuerdas, la tangente de x se puede definir como seno de x entre coseno de x. La secante es 1 sobre coseno de x. La cosecante es 1 sobre seno de x y así sucesivamente, ¿no? Todas las funciones trigonométricas se pueden escribir en función de seno y coseno. Entonces, por esa razón, basta con que nosotros sepamos cuál es la derivada del seno y del coseno para que después podamos nosotros deducir las otras derivadas de las demás funciones. Vamos a suponer, en primer lugar, que yo tengo como función a f de x igual al seno de x. ¿Ok? Entonces, ojo, la derivada de esta función es el coseno de x. ¿Ok? Por otro lado, si mi función es g de x igual al coseno de x, entonces mi derivada g' de x va a ser menos seno de x. Esas son las reglas, ¿sí? Si yo tengo seno, obtengo coseno como derivada. Y si tengo coseno, voy a obtener como derivada el menos seno. Tal vez eh, parezca gracioso o curioso que de seno tenga coseno, pero de coseno tenga yo seno. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo. Eso es muy fácil de ver, siempre y cuando recuerdes cuál es la definición de una derivada. Si recuerdas, la definición de derivada es el valor de la pendiente de la recta tangente de una función en cierto punto. Para eso tenemos que recordar brevemente cómo son las funciones seno y coseno. La función coseno empieza en el, perdón, vamos a empezar con la seno. Seno empieza en 0, se hace grandota, ¡ay, qué horror! Se hace grandota, empieza a crecer, se hace 0, se hace negativa y vuelve otra vez a 0, ¿no? Así es como se cicla. Después vuelve a repetirse completamente en un ciclo de 2pi, ¿no? En este punto donde se hace 0 es pi o 180 grados, aquí es 2pi o 360 grados, y el punto más alto, digamos, de la función es en no voy a poner el mismo color, son 90 grados, ¿no? O pi medios, ¿no? En radianes. La altura máxima, vamos a normalizar esta función y vamos a decir que pues, es 1, ¿sí? Así como la calculadora aparece, el seno de 90 es 1, y pues aquí abajo pues obviamente va a llegar al menos 1 y cuando cruce el eje x pues va a ser 0, ¿no? Entonces esa es la función seno. Si yo dibujo la función coseno de x, esta función va a empezar en el 1 y va a descender rápidamente acá. En pi medio se hace 0, en menos pi se hace lo más negativa que se pueda. Después llega a 0 aquí en 3 pi sobre 2, sigue creciendo y se vuelve a hacer 1 en
Entonces, no se sale de los mismos valores de menos 1 a 1, se vuelve a ciclar después de 2pi de recorrido, pero lo que quiero que pongas atención es cómo se vería la recta tangente en un punto de cada una de las gráficas. Ahí es donde nos va a quedar claro por qué razón una derivada es positiva y la otra es negativa. Ojo, voy a poner con rojo, antes voy a poner como señalización para que recuerdes que esta es la función coseno de x, y en azul tenemos la función seno de x. Voy a hacer únicamente la observación en el primer lapso, que es de 0 a pi medios. ¿Sí? Me voy a fijar únicamente en esta región de 0 a pi medios. Voy a trazar una recta tangente en la función seno, que es la función azul. Entonces elijo un punto y trazo mi recta tangente. Entonces ahí está el punto y la recta tangente sería algo por el estilo. Como te darás cuenta, es una pendiente positiva porque va para arriba. Por otro lado, si yo trato de calcular la pendiente de la recta tangente en la función coseno, que es la verde, elijo un punto arbitrario y me doy cuenta de que esa pendiente va para abajo. No, de izquierda a derecha va para abajo. Entonces es negativa. Por esa razón, cuando yo derivo el coseno, obviamente estoy buscando la pendiente de su recta tangente, su pendiente es negativa. Por eso, para la función coseno, aquí hay un signo menos, y para la función seno, que es la roja, su pendiente es positiva. Por esa razón, aquí esto es positivo. ¿Ok? Entonces, no es nada extraño, es un análisis muy pequeñito, pero espero que te convenza de que los signos tenemos que cambiarlos cuando hablamos de seno o hablamos de coseno. Muy bien, entonces esas derivadas son suficientes para poder calcular las otras funciones. Veremos algunas reglas para que se puedan calcular, pero por ahorita aprende que la función seno, su derivada es coseno, y para el coseno su derivada es menos el seno. Muy bien, continuemos entonces con los otros tipos de funciones. Otras funciones que son muy importantes o especiales son las funciones exponencial y logarítmica natural. Aparecen en muchos problemas de física, matemáticas, economía, biología, etc. Innumerables, ¿no? Como modelo básico. Ahora bien, empecemos con la función exponencial. Función exponencial y entre paréntesis exponencial natural. ¿Ok? Exponencial natural porque pues sí se trata de un exponente, pero la base va a ser la base e, es decir, el símbolo de esta función va a ser una e y la x como argumento de esta función. ¿Ok? La manera más general de una función exponencial es donde a está elevada a la x, donde a puede ser pues cualquier número real, ¿ok? Prácticamente. Entonces hay un montón de opciones para a, pero nosotros no nos vamos a fijar en esta función, no por el momento, después conoceremos la regla de derivación. Vamos a fijarnos en la exponencial natural, que como les digo, aparece en muchos problemas de física, matemáticas, ciencias naturales, economía, computación, en todos lados, al menos en la parte básica de estas ciencias. Y de tarea voy a dejar que pues reúna las características de la función exponencial, que haga su gráfica, entre otras cosas, pero para que sepas que estás haciendo bien tu trabajo, voy a hacer un pequeño esbozo de esa función exponencial y comentar rápidamente pues, algunas propiedades, ¿no? Después tú pondrás todas las propiedades. Voy a ponerlo en amarillo, entonces como sabrás, eje X, eje Y. La función exponencial es algo parecido al siguiente trazo. Espero que me salga bien en la primera. Algo así por el estilo. La función exponencial se va pegando, conforme avanzamos hacia la izquierda, se va pegando al eje X, pero nunca lo toca. Es decir, una de las propiedades de la función exponencial, que también se puede escribir como x, entre paréntesis, ¿okay? Estas dos formas son aceptables, la que sea de las dos, aunque en ejercicios de cálculo vamos a usar más esta, ¿correcto? Bueno, fin del paréntesis. La función exponencial es siempre positiva, es una de las propiedades. Entonces, e a la x siempre es mayor que 0 para toda x en los números reales, ¿no? Esa es una propiedad.
Otra propiedad es que pues va a cortar aquí a la gráfica en 1, es decir, donde se corta aquí, aquí está el 1, ¿no? Entonces, a la 0, porque pues estamos donde x vale 0, va a ser 1, tiene esa propiedad. Y ahora, lo que nos interesa de momento es, es su derivada. Bueno, como dato adicional, la exponencial, te digo que es una función muy chistosa, recurrente, que aunque tú la veas así, nada más, como una curvita que va para arriba a la derecha y se pega al eje X a la izquierda, en realidad es un poco más agresiva de lo que parece. Es agresiva, pero es linda, ¿no? O sea, ya está domada desde hace un tiempo. Es como el perro. El perro viene del lobo, el lobo es un animal muy salvaje, pero el perro, con el paso del tiempo, ha sido domesticado. Entonces, la función exponencial, de cierto modo, también ha sido domesticado. Y conocemos dos expresiones de las cuales se dieron origen. E a la x se puede expresar, aunque no me lo creas, como una suma desde k igual a 0 hasta infinito de la siguiente expresión: x a la k entre k factorial. ¿Ok? Así es como se puede expresar esta función, definiendo primero este número, que va a ser tu x, lo sustituyes acá y esto va a proceder a hacer una suma de muchos términos. Cuando acabes de sumar esos términos, que son infinitos, tendrás precisamente el valor de este número. Entonces, ahí hay una forma de saber cómo calcular una exponencial mediante una serie de potencias. Eso se llama, esto que aparece ahí es una serie de potencias. Infinito. Existen reglas para ver si la serie converge o no converge, a qué número converge, aplicando límites. Bueno, no te adelanto más, no más spoilers. Esa es una forma. La otra forma es del siguiente tipo: e a la x es igual, así, obviamente, como un límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más x sobre n elevado a la potencia n. ¿Ok? Bueno, hay que decir que el origen de esta función exponencial tiene su origen en economía, algo que se llama cálculo del interés compuesto. Entonces, calculando este límite, sabrás cuánto vale exactamente ese número e a la x. Bueno, basta de historia por esto, eso será parte de tu tarea, solamente te lo digo para que veas que estás haciendo lo correcto. Ahora, si yo tengo como función, una función, ya tenía fg, digamos h de x igual a la función e a la x, la exponencial, entonces la regla h de x', la regla de derivación es que mi función ya derivada va a ser la misma, ¿sí? Siempre y cuando, otra vez, este sea un argumento simple y no un argumento compuesto. Es decir, que no haya 2x o x cuadrada o 3x menos 7 o 3x cuadrada menos 7x más. O sea, que haya un chorronal de términos acá, no. Si es nada más x, sí, eso es válido. Y eso es suficientemente bueno. Digo, una función cuya derivada sea la misma, pues se trata de una función que es muy especial, ¿no? O sea, ya con eso es como cuando ves una persona con un ojo de un color y otro ojo de otro color, dices, pues sigue siendo un humano, pero pues tiene un rasgo especial y característico, o que tenga un gemelo. O sea, ya con eso los hace especiales y los marcamos del resto de las personas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya otros con las características. En matemáticas también hay funciones con características medias raras, pero en cuanto a números reales, una variable, pues esta es la función que cumple con esta propiedad. Entonces, la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Ahora, abordemos del mismo modo a la otra función especial que estamos analizando, que es la función logaritmo natural, o también llamado logaritmo neperiano, ¿ok? Por razones que tú después puedes investigar, ¿no? El símbolo de este logaritmo natural es un ln, el logaritmo natural, entre paréntesis x. A veces también se le puede encontrar como log ace y la x aquí adentro, ¿ok? Cualquiera de las dos es aceptable, pero la primera es la que más usaremos en problemas de cálculo, ¿no?
Igual vas a tener que investigar cuál es su gráfica, cuál es su dominio, cuál es su rango, cuál es el cruce con los ejes, entre otras propiedades del logaritmo natural, así como del exponencial, ¿no? Hay reglas ahí algebraicas que conviene conocer. El logaritmo natural, por su parte, tiene una forma como la que sigue. Se va pegando al eje Y, bueno, aparece muy pegadita al eje Y, y luego poco a poco como que se va despegando, ¿no? Y aparece algo por el estilo. Entonces se pega mucho, aquí no parece a lo mejor, en realidad se viene pegando acá, y cuando subimos, o decir, cuando avanzamos en el eje X, la función se va despegando del eje Y luego se va doblando, ¿no? Como el chorro de una manguera, ¿no? Que al principio pues va recto, pero conforme pasa el tiempo pues, se va doblando. Bueno, esta función de logaritmo natural también tiene pues, su historia, ¿no? Eh, que funciona con logaritmos. Logaritmos son operaciones matemáticas que tus abuelos hacían en la primaria y secundaria tal vez, y que hoy ni de chiste los hacemos porque puede ser un poco inútil, tedioso, abstracto para chicos de esa edad. Sin embargo, el logaritmo natural también tiene su expresión. Digo, si la exponencial tiene una expresión matemática, el logaritmo se expresa como viene, ¿no? El logaritmo natural de cierto número x se calcula por definición como la integral desde 0 hasta cierto número x, ¿sí? El que estás calculando acá, de la diferencial de t entre t para x mayores a 0, ¿sí? Entonces, como te das cuenta, es una expresión un poco complicada que involucra cálculo integral, así que pues, solamente se queda en esto. Digo, si explico más, pues te vas a quedar igual, ¿no? Porque no hemos visto nada de esto. Solamente para que veas que no nada más la exponencial tiene una definición este, pomposa, ¿no? O rimbombante. También el logaritmo. Ahora, una de las propiedades del logaritmo, como tú verás, es que, bueno, ahora sí el logaritmo puede ser tanto negativo como positivo, ¿no? Digo, tiene la parte arriba del eje X, tiene una parte abajo del eje X, significa que es negativo o positivo, dependiendo de X, pero el dominio, el dominio de la función logaritmo de X siempre va a ser para X mayores que 0. Entonces va a ser para los reales positivos. De hecho, si tú, por ejemplo, calculas perdón, el logaritmo, ¿qué está pasando con mi lengua? Se quiere dormir, no sé. El logaritmo de 0, inténtalo, ponlo en la calculadora y te va a decir error, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 no forma parte del dominio. Y cuando un número no forma parte del dominio de una función, no existe una evaluación de ese número. Entonces solamente existe, si te das cuenta, para valores mayores que 0. Aquí no hay nada, ¿sí? En esta parte no hay nada, no hay una rayita amarilla. Significa que no les corresponde ningún valor para números negativos, incluso para el 0. Bueno, otra propiedad es que, por ejemplo, aquí está cortando el eje X y lo corta en 1. ¿Sí? Aquí X es el eje, este es el eje X, y en X igual a 1 el logaritmo va a valer 0. ¿Sí? Si lo expreso por acá, logaritmo de 1 es igual a 0. Qué chistoso, ¿no? Digo, qué chistoso porque a lo mejor en este momento ni te diste cuenta por estar tomándote tu atole con un tamal, pero nota cómo el logaritmo de 1 vale 0 y e a la 0 vale 1, ¿no? Digo, es curioso cómo es que estamos jugando con el 0 y con el 1 y con las dos funciones logaritmo y exponencial. Alerta de spoiler, en realidad, estas funciones, logaritmo y exponencial, voy a ponerlas acá, a la x por un lado y logaritmo de x por otro lado, son funciones que comparten algunas cosas, ¿no? Bueno, hay cierta relación entre ellas. Y la relación más directa es que son funciones inversas. Ya la regué acá. Inversas. ¿Sí? Una de la otra. ¿Qué significa que sean inversas? Bueno, significa que tú evalúas una dentro de la otra, vas a obtener el argumento. Más despacio, cerebrito. Eso ya lo has hecho muchas veces, ¿sí? A lo mejor no te acuerdas, pero por ejemplo, piensa en dos funciones inversas.
Una muy fácil. Déjame cambiar acá. La raíz cuadrada es función inversa de elevar al cuadrado. ¿Cierto o falso? Si tú tienes un número x que le sacas raíz cuadrada y al mismo tiempo lo elevas al cuadrado, ¿qué vas a obtener? Bueno, vas a obtener x. Bueno, en realidad obtienes el valor absoluto de x. Pero bueno, podemos dejarlo para propósitos explicativos. ¿Qué es x? X sobre y. Digamos, si tú metes un 2 le sacas raíz y al mismo tiempo le elevas al cuadrado, pues esto va a ser sencillamente un 2, ¿sí? Para números positivos. Yo sé que para números negativos es el valor absoluto, pero bueno, eso es para que entiendas qué cosa es una función inversa. Se aplican las dos al mismo tiempo y es como si no pasara nada. Eso significa que sean inversas. Bueno, entonces la función exponencial y la función logaritmo natural también son funciones inversas. Significa que si yo tengo un número x1 al cual le voy a calcular el logaritmo de x1, pero al mismo tiempo lo meto en una función exponencial e al logaritmo de x1, esto me va a arrojar como resultado al argumento, a x1. O sea, tenía x1, apliqué las dos funciones y no obtuve ningún cambio. A eso se refiere con función inversa. Una cancela el efecto de la otra, por así decirlo, ¿no? Caso contrario también es válido, ¿no? Que yo puedo calcular a la x1, pero de esto le calculo el logaritmo natural de e a la x1, pues voy a tener x1. ¿Sí? Son funciones otra vez inversas. Se cancela el efecto de una sobre la otra. Bien, vamos para atrás. Porque lo que no hemos dado es lo que más nos interesa, que es pues la derivada, ¿no?, de la función. Es decir, ya sé que esto se debe a trabajo con logaritmos y que es bien importante, pero dime ya cuál es la derivada de esa función. Entonces, si yo tengo como función y de x igual al logaritmo natural de x, su derivada y' de x va a ser igual a 1 sobre x. Otra vez, siempre y cuando x sea un argumento simple y no compuesto. Para ver eso de argumentos simples y compuestos, veremos lo que es la composición de funciones. Bueno, eso ya lo sabes, pero vamos a ver cuál es la regla de derivación de composición de funciones, pero será un poquito después. De momento, pues esas son las funciones: seno, coseno, logaritmo natural y exponencial natural. ¿Ok? Bueno, siguiente.